Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:13 de la tarde, tenemos hoy el espacio de Un poco de Derecho de Marín y Mati Abogados y tenemos con nosotros a Elizabeth. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Además, hoy tenemos un tema muy interesante y Ujú. estaremos muy atentos a todo lo que nos vas a contar porque hay muchas cuestiones que no caemos en ello y podemos tener luego algún sustillo que otro. Pues Y sí. es que hoy vamos a hablar de la renuncia a una herencia prescrita y el impuesto de donaciones. Cuéntanos un poquito sobre ello. Pues a ver, os voy a contar. De todas formas, voy a intentar, Ujú. antes de entrar a la cuestión en concreto, voy a empezar introduciendo un poquito, pues, hablando un poquito de la renuncia, del impuesto de sucesiones, y luego ya al final, cuando ya queden un poquito conceptos claros, explicaremos un poquito la base de la cuestión que va a tratar, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, renunciar a una herencia es una decisión que la verdad es que cada día están tomando más personas, Ujú. ¿vale? Estadísticamente está visto que se ha cuadruplicado, ¿vale? Hay personas que creen que ser beneficiario en un testamento como que es un compromiso de esa herencia y no, hay leyes que se establecen para que tú puedas rechazar una herencia, ¿vale? ¿Y qué motivos tendríamos o habría para renunciar a una herencia? Pues mira, hay diversos motivos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en los más comunes y Ujú. me voy a centrar en dos. Uno es, que es el más común, porque haya dificultad para afrontar las deudas que ha dejado el causante. Muchísimas veces hay muchísimas más deudas que bienes. El pasivo es superior al activo y obviamente el beneficiario no las puede afrontar por liquidez. ¿Vale? También existe otro motivo, también bastante a destacar, y es por la obligación de pagar el impuesto de sucesiones. ¿Vale? Muchas veces el obligado a tributar pues no tiene liquidez y no tiene para poder pagar lo que le sale a pagar ese impuesto. El impuesto de sucesiones, voy a centrarme un poquito en él, y es un impuesto de tributación obligatoria en todo el territorio español. ¿Vale? Lo que pasa es que a las comunidades autónomas se le cede, son las encargadas de recaudar el impuesto y establecer sus propias normas con respecto a las bonificaciones. Entonces, aquí va a variar mucho lo que cuesta el impuesto de sucesiones, dependiendo de donde fallezca el causante, porque hay comunidades donde hay mayores bonificaciones y reducciones y otras menores. Por lo tanto, dependiendo donde fallezca el causante y el importe que salga a pagar, pues los beneficiarios pues podrán aceptar o no podrán aceptar porque no tengan liquidez para este coste. Este impuesto es progresivo, es como el de la renta. Contra más heredas, pues más tienes que pagar. Tiene un gravamen que es un porcentaje que va de entre un 7,65 hasta un 34. Y nada, esto pues le aplican las comunidades autónomas y entonces pues dependerá, aplicando bonificaciones y reducciones, como ya he dicho, Ujú. lo que salga a pagar. Tenemos que tener en cuenta que el plazo para presentar el impuesto de sucesiones son 6 meses desde el fallecimiento del causante. Ujú. ¿Y qué tipos de renuncia hay? Pues mira, José, hay dos tipos de renuncia, ¿vale? Vamos a ver dos. Ujú. El primero es de forma la renuncia simple y gratuita Ujú. respecto de la herencia de los bienes y las deudas que tenga el causante. Y en este supuesto se entiende que al renunciar el heredero nunca ha aceptado esa herencia, ¿vale? Renuncia y el beneficiario va a ser los coherederos o el siguiente grado de parentesco. Por lo tanto, aquí el que va a tributar por el impuesto de sucesiones va a ser la persona beneficiaria, no el que renunció. Y pagará, pues depende del grado de parentesco que se tenía con el que renunció a la herencia. El otro supuesto es renunciar a favor de una tercera persona. Ujú. Aquí el que renuncia a favor de una tercera persona sí que se entiende que ha aceptado, aunque renuncie, porque renuncia a favor de otra persona que designa, que él quiere que herede. Por lo tanto, se tributará dos veces. El primero por sucesiones, que será el que renuncia, y por donaciones el que adquiere, el que es el beneficiario de esa renuncia porque se ha establecido que sea él. Ujú. ¿Y qué pasa si se renuncia a una herencia después de prescrito el impuesto de sucesiones? Pues bueno, para poder
matizar bien esta pregunta, José, Ujú, vamos a hablar un poquito de cuándo prescribe el impuesto de sucesiones, ¿vale? El impuesto de sucesiones prescribe a los 4 años, en 4 años, y empieza a contarse desde el día siguiente al plazo de obligatorio de presentación del impuesto de sucesiones. Y me explico mejor. ujú. Si el plazo de legal para presentar el impuesto de sucesiones es 6 meses desde la fecha de fallecimiento, cuando expira este plazo de 6 meses, a partir de ahí, al día siguiente, empezará a contar el plazo de los 4 años. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si pasan los 6 meses y no se ha liquidado el impuesto? Pues que habrá unos recargos. Estos recargos van entre un 5, un 10 o un 15%, siempre y cuando no exceda de los 12 meses. Si excede de los 12 meses, habrá un recargo de un 20% más intereses de demora eh, hasta que el momento que se presente la liquidación. Por lo tanto, la renuncia de una herencia prescrita será cuando hayan transcurrido 4 años y 6 meses. Y si renunciamos a una herencia que ha prescrito este impuesto, no tributará por el impuesto de sucesiones, sino que tributará por el impuesto de donaciones. El beneficiario deberá tributar como si la renuncia fuera una donación y les habrá pagar dependiendo de su grado de parentesco y las bonificaciones y reducciones que tenga por su grado de parentesco con respecto al que ha renunciado. A este respecto, la Dirección General de Tributos lo deja todo esto muy claro y muy regulado en su artículo 28, en el cual los puntos que vienen un poquito a tratar son los siguientes. Uno es que una renuncia a una herencia prescrita se considera una donación y tributa como tal. También se considera que se grava la adquisición lucrativa del beneficiario. ¿Y qué significa? Pues significa que Hacienda lo que no va a consentir es que una herencia prescrita y que va a haber una persona beneficiaria distinta a que en su momento era hereditario y que por este renunciar, que se quede este impuesto sin gravar, que no liquide, que no reciba, que no recoja dinero, ¿vale? Entonces, es por ello por lo que se considera una donación. Y lo que también deja muy claro este artículo es que, como se considera que el que renuncia nunca, obviamente, aceptó esta herencia, aquí no van a entrar ni el impuesto de transmisiones patrimoniales, ni el impuesto sobre el patrimonio, ni el impuesto de sucesiones. Aquí entra única y exclusivamente el impuesto de donaciones. Perfecto. ¿Y esas herencias, cuando han fallecido los dos padres y no se hizo nada en el primer fallecimiento, entrarían dentro de este supuesto si quieren renunciar los hijos? Pues mira, muy buena pregunta, José. La mayoría de los casos se da mucho en estas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, padres que han fallecido y cuando ya fallece el segundo causante, el segundo en el matrimonio, Ujú. pues los hijos van a arreglar la herencia. Y resulta que el primer causante, pues cuando falleció en su momento, que ya hace años, y obviamente el impuesto ha prescrito, no hicieron nada. Por lo tanto, el impuesto ha prescrito y nada. Y ahora, cuando quieren ver si aceptan o no la herencia de sus padres, por motivos X, o uno de ellos, que normalmente a veces es, o uno de ellos no le interesa, o son todos, quiere renunciar, se considera una donación. Y como se tenga en cuenta que es una donación y los siguientes coherederos sean los hermanos, esa donación se entiende entre colaterales, grupo 3 de grado de parentesco, entre hermanos. Y ahí el impuesto sale a pagar. Por lo tanto, mucho ojo, porque nos creemos que renunciamos por X motivos, que cada uno puede renunciar por X motivos. ¿Y qué pasa a nuestros hermanos? Sí, a nuestros hermanos. Y los beneficiamos a ellos. Y ya crece. Pero ojo, como haya prescrito el impuesto, no tributa por sucesiones, tributa por donaciones y es el grupo 3, colaterales, hermanos, y sale a pagar. Bueno, hemos visto que es un tema bastante serio y bastante complicado para no tener luego sustos.
Y yo creo que, además, como lo repetís muchas veces y lo hemos aprendido gracias a vosotros, que cada caso es particular, que no hay que Pues sí. generalizar y que hay que ver todo con detalle. Si alguno de nuestros oyentes, pues en este momento se está planteando esta situación o no sabe si está dentro de esta situación, porque aún no contará los plazos, no sabe exactamente lo que ha pasado con la herencia, Ajá. ¿cómo podrían contactar con vosotros, como grandes expertos que sois, para que les podáis ayudar? Muy bien, pues mira, en nuestra página web, Ujú. a través del www.marinimateabogados.es o mandándonos un correo electrónico a info@marinimateo.com. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Un A ti, José. placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el Igualmente. siguiente programa. Muy bien, un Un saludo. saludo, Hasta buenas luego, tardes. Hasta José. luego.